Bien, vamos a iniciar el día de hoy y el texto con el que continuamos hoy es 1 de Pedro capítulo 4, versículos 7 al 11. Si tienes tu Biblia te voy a pedir que me acompañes o que enciendas tu pantalla y lo pongas para poderlo leer. La versión que voy a estar leyendo es la que siempre usamos, NBI. 1 de Pedro capítulo 4, versículos 7 al 11. ¿Estamos ahí? Muy bien. Dice así la palabra del Señor: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse, y cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios, y el que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios proporciona. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje es muy práctico. Pedro, a lo largo de toda la carta, nos ha dicho muchas cosas respecto a nuestra posición delante de Dios y las bendiciones que tenemos y cómo debemos enfrentar la vida, ¿no? Aquí de manera muy particular, si se dan cuenta, hay bastantes ordenanzas, muchos verbos que nos indican tomar acción, y es justamente lo que este pasaje trata de suministrarnos, ¿no? Pero antes de comenzar, me gustaría contarte algunas cosas. Primero, seguramente sabrás que una de las peores cosas que hay en la vida es hacer algo que parece no tener sentido. ¿Te ha tocado en alguna ocasión hacer algo así? Por ejemplo, en el trabajo o en la escuela, ¿verdad? A veces nos ponían a hacer cosas que uno sabe que no sirven absolutamente de nada, pero como algo tenemos que estar haciendo, pues lo tienes que hacer. Y una actividad de esa naturaleza es muy frustrante porque sientes que estás perdiendo el tiempo, no vas a ningún lado. Por ejemplo, un niño, cuando tú lo crías y quieres que aprenda un instrumento, puede ser muy bueno o puede ser muy torturador. Me voy a poner yo como ejemplo personal. Yo recuerdo que mis papás, particularmente mi mamá, yo quería que aprendiera guitarra, ¿no? Ella, yo creo, veía los videos de gente tocando guitarra, o veía alumnos más avanzados en la escuela tocando guitarra. Entonces estaba decidida que yo iba a aprender guitarra, iba a ser todo un guitarrista. Así que me compró una guitarra, mandó a clases, pero para mí era sinceramente una tortura, ¿no? O sea, no me gustaba. Yo la guitarra la traía como trapeador, ¿no? Toda la escuela, tac, 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 y mi escuela era de como 4 pisos, entonces las clases de música eran hasta el 4º piso, y yo recuerdo que desde arriba yo la venía bajando, tac, 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 todos los escalones, ¿no? Hasta abajo, y así me eché 2 guitarras. Se rindieron, dijeron, bueno, guitarra no, es piano. Y al piano le pasó exactamente lo mismo, pero más rápido porque estaba más pesado, y pues las escaleras lo destruyeron más pronto. Y era muy frustrante. Pero si de niño, imagínate, teniendo que aprender instrumento, tuvieras de pronto una visión donde te ves en 15 años, ya teniendo 25, 26 años, en un concierto, tocando delante de miles de personas, ejecutando una guitarra de una manera espectacular, un solo, ¿no? Y todos gritándote, coreándote. Creo que eso hubiera cambiado mucho la perspectiva del niño. Porque dirías, wow, si le echo ganas, si me aplico en las clases, ese que yo vi en el futuro, algún día voy a ser yo, y yo quiero ser él. Esta visión del futuro cambia su realidad en el presente. Cuando estudias una carrera, es lo que te impulsa a seguir adelante, que sabes que algún día te graduarás y podrás ejercer eso que tanto te gusta. Y cuando descubres que no es la carrera que querías, se vuelve también una tortura, porque estás día tras día sabiendo que no te vas a dedicar todos tus días a eso que estás estudiando, ¿no? Yo, buscando información al respecto, encontré que ciertamente vivir en el presente a la luz del futuro es bueno, pero vivir en el presente a la luz del pasado es lo peor. Vivir atado al pasado es muy desgastante. En Ciudad de México, por ejemplo, mucha gente que experimentó terremotos muy brutales vive con mucho temor. Y es un dato bien conocido que cuando hay una alerta sísmica, la Ciudad de México tiene que poner en marcha todo un plan para ayudar a las personas que entran en crisis nerviosas. Porque hay gente que con solo el sonido de la alarma ya están temblando, están padeciendo taquicardia, su respiración aumenta, porque viven en base a algo que experimentaron hace mucho tiempo. Ahora, hay personas también
que para evitar eso se preparan de más, ¿no? Quizá conoces esos famosos preppers, gente que tiene provisiones para un año entero, que tienen planes para un apocalipsis zombie incluso, ¿no? O sea, es una locura y viven aterrados, no del pasado, sino de lo que vendrá pronto delante de ellos. Pero hay otro fenómeno también, que en Estados Unidos la traducción del inglés a español sería como la fatiga del huracán. Y la fatiga del huracán es lo siguiente: son personas que viven en zonas costeras, donde en temporada de huracanes se desarrollan muchas tormentas, pero como han vivido tanto tiempo en ese lugar, ya que les anuncien un huracán, no les asusta, ¿sí? Para ellos, que les digan, hay un huracán categoría 4, es como que viene de las tortillas en la esquina, ¿no? Pues nada, otro mundo, cierro las persianas de seguridad, pongo la puerta, ¿no? Y se lo toman muy normal. Ahora, la fiebre del huracán es gente que llega a tal grado de desconfianza que no hace ya nada. ¿Sabes qué? El año pasado dijeron que iba a venir un huracán de categoría 4 y a la mera hora se desvió. O después, hace tantos años dijeron que se iba a caer el cielo, que iba a haber una super inundación y al final fue una lluviecita. Y esa gente toma decisiones en base a su experiencia, supuestamente, del futuro y del pasado, y no hacen absolutamente nada. Un ejemplo muy mexicano es en 2023, el huracán Otis, en Acapulco. Quizá todos ustedes conocieron el desastre que fue. Uno de los factores que incrementó el desastre en esas poblaciones de la costa fue de que, para empezar, el huracán pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de categoría 5 en 12 horas. Eso no es normal en lo absoluto, ¿no? Es un fenómeno climático explosivo. Pero mucha gente, aparte de eso, no lo creyó. Dijo, tengo viviendo aquí muchos años, nunca ha pasado eso que dicen que se va a destruir, y se quedaron en sus casas, como si nada pasara. Muchos de ellos siguieron haciendo sus actividades normales, fueron al súper, andaban en la calle paseando, con la lluviecita bien a gusto, qué fresco está. Y cuando el huracán cayó, hubo, como ustedes conocen, un terrible desastre, ¿no? Y mucha gente falleció debido a que no tomó las medidas adecuadas de prevención. Y eso es lo peor que nos puede pasar, que sabiendo lo que viene, no estemos listos o no vivamos en consecuencia a lo que claramente está anunciado. Teológicamente hay un fenómeno que nos ocurre como cristianos, que voy a determinar como la fatiga de la segunda venida de Cristo. ¿Qué es ese fenómeno? Como durante toda nuestra vida hemos escuchado una y otra vez que Jesús vendrá pronto, llega el punto, por repetición, que realmente no creemos que eso pueda suceder en cualquier momento. Decimos, bueno, mis papás decían eso, antes que ellos, mis abuelos decían eso. Y si me voy para atrás, la iglesia primitiva dijo eso durante toda su existencia. Los apóstoles, Pedro, Juan, Pablo, en una y otra de sus cartas dicen una y otra vez que Jesús vendrá pronto. Jesús mismo lo dijo. Y el Antiguo Testamento repite una y otra vez la idea de que el fin se viene acercando. Y entonces los síntomas de esta fatiga de la segunda venida de Cristo es que empezamos a actuar en consonancia a que Jesús no va a venir pronto. Somos apáticos, puede haber incredulidad en nuestras vidas, falta de santidad o mucha comodidad, porque es algo que como no sabemos cuándo vendrá y seguramente no será pronto, podemos relajarnos. Si te das cuenta, todo este texto trata de apuntar en la dirección contraria, porque Pedro empieza diciéndonos, recuerden que la segunda venida de Jesús es pronto. Y si realmente es pronto, tan pronto como tú y yo entendemos por pronto, nosotros debemos actuar en consonancia a esa segunda venida que se está acercando. Para Pedro el final está tal cual, a la vuelta de la esquina. Él dice, versículo 7, ya se acerca el fin de todas las cosas. Y no lo dice de una manera pesimista, porque entender el fin de todas las cosas, siendo fatalista, sería decir, pues no hagas nada, ¿no? Renuncia a tu trabajo. Deja de preocuparte por tu familia, deja de trabajar, deja de planear. Simplemente siéntate y ya, espera que Jesús venga porque Él vendrá en cualquier momento. Mucha gente ha actuado así a lo largo de la historia, tomando esa actitud. ¿Cómo nosotros entonces encontramos un equilibrio entre realmente estar a la expectativa de la venida de Jesús y no tirar nuestras vidas por la borda? Pedro nos dice aquí en este texto, ya se acerca el fin está próximo, está pronto. Y no nada más, como lo dije hace un momento, Pedro lo dice. El apóstol Pablo también dice, nuestra salvación está más cerca ahora que cuando primeramente creímos. Esto parece bastante obvio, pero es una realidad. Cuando tú creíste en el Evangelio, no sé hace cuánto tiempo,
la segunda venida de Jesús estaba más lejos de lo que está el día de hoy. Porque Jesús realmente viene pronto por su iglesia. Y si no viene por su iglesia, puede que venga pronto por ti. Así que nosotros deberíamos actuar en función de que nos queda poco tiempo en este mundo. Si te dijeran que te quedan 6 meses de vida, ¿cómo actuarías? ¿Qué preparativos hicieras? ¿Seguirías en ese trabajo que estás? ¿Seguirías con esos hábitos de alimentación? Dices, no, pues sí, de una vez me voy con todo. ¿O dejarías el gimnasio? ¿O te meterías porque quieres morir en forma, verdad? Y estar en el ataúd lo mejor que puedas. ¿Cómo actuarías? O quizás hay una tortura y preocupación sabiendo de que voy a dejar a mi familia, ¿qué tengo que hacer, no? 6 meses vas a trabajar como loco para dejarles todo lo que puedas. ¿Cómo actuarías? Porque cuando trabajamos con urgencia, las cosas cambian. El ejemplo más claro es cuando tenías tarea. La tarea sabías que era para dentro de un mes y durante todo ese mes no hacías absolutamente nada. Pero cuando faltaban 2 días, sentías que te morías. Y ahí las ideas fluían, ¿verdad? Y los dedos se movían. Y sabías qué tenías que hacer. Y la urgencia te hacía actuar. Pero dice, el fin se acerca. Así que, y nos da varias maneras en las que nosotros podemos vivir. Y primero él empieza con el plano vertical, nuestra conexión con Dios. Él dice, ya se acerca el fin, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Qué interesante. Pedro empieza con 3 consejos muy prácticos de cómo nosotros deberíamos relacionarnos con Dios. Y el primero de ellos es la oración. Si el fin del mundo se acerca, probablemente una de las cosas que menos pensamos en hacer es orar, ¿no? Está temblando, ponte a orar, ¿no? Está temblando, corre de la casa. Se está incendiando la casa, ve por la manguera. No es normal en términos humanos que cuando algo urgente venga, tú te pongas a orar. Pero para Pedro la prioridad del cristiano que se acerca a su encuentro con Dios es tener más comunicación con ese Dios con el que está próximo a encontrarse. Por cierto, la oración es sin duda el ejercicio espiritual más profundo que el creyente puede ejercer. Ejercicio espiritual, puntualmente hablando de esto, ¿no? Porque es que tu corazón se comunica con el dueño de tu vida, que es Dios. Y para hacerlo bien, Pedro dice que tenemos que tener 2 cosas, 2 actitudes: estar sobrios y orar, y estar con la mente despejada. La vida es muy bonita y disfrutarla es de lo mejor, pero todo debe hacerse con medida, porque cuando nosotros permitimos que algo en nuestras vidas tome un control debido al exceso, entonces no estamos capacitados para tener una relación con Dios. El ejemplo más práctico de eso es el alcohol, sin lugar a dudas, ¿no? El alcohol es algo en su diversidad y expresión de sabiduría, porque Dios nos creó y creó la naturaleza y todo lo que implica para crear un buen licor, por ejemplo, es algo muy bonito, ¿no? Muy disfrutable, algo muy caro. O sea, es de esas cosas, es de esas pocas cosas que puedes ir a un súper y te va a costar 3,000 pesos un botecito. Es increíble lo costoso que puede ser. Pero, como bien sabes, el exceso de cualquier tipo de bebida que contenga alcohol lleva a extremos muy dañinos para tu vida, para tu salud y para tu familia y para todos los que te rodean. El exceso de algo bueno puede ser muy perjudicial. Y como cristianos puede que el alcohol y ese tema del alcoholismo no es un problema mayor, ¿verdad? No es como que quizá aquí nosotros andemos emborrachando. Pero piénsalo de esta forma: ¿cuántas cosas buenas hay en tu vida que no tenerlas en una correcta armonía y control pueden ser excesos que alejen nuestra mente de Dios y nos impidan relacionarnos con Él? Debemos mantenernos sobrios, con la mente despejada. Lo contrario de tener la mente despejada es tener la mente llena de un montón de cosas, de un montón de deseos implantados que no son lo que tú quieres, de un montón de irrealidades que piensas que son importantes. Cuando tenemos la mente llena de eso, no nos podemos conectar con Dios. Y Pedro nos está invitando muy puntualmente a decir: a ver, el fin se acerca, mantén tu mente despejada, libérate de las cosas que te están abrumando y ora a Dios, comunícate con Dios, ten un canal adecuado de comunicación con Él, vive tu vida delante de su presencia. Y para eso tenemos que tener una mentalidad de viajero o de exilio. Cuando tú vas de vacaciones, seguramente has ido a un supermercado, o voy a ponerlo más alto, ¿no? A un centro comercial, y has visto a lo mejor una silla hermosa, muy bonita, te encanta la silla. Es más, todo el comedor te encantó, la mesa está excelente, nunca habías visto una madera como esa, ¿verdad? Y está en súper promoción. Pero hay un problema. Por más que te alcance, por más que esté súper bonita y que ya pensaste cómo va,
¿Cuál es el problema? ¿Cómo me la llevo? ¿No? Si la compro me va a salir más caro enviarla a mi casa que simplemente decir, ni modo, se me fue la oportunidad. Y haces eso, simplemente lo sufres y dices tú, no es mi momento, y sigues, te vas. No puedes adquirirlo. Y esa mentalidad de viajero es la que necesitamos, porque como cristianos, tú puedes ver esta vida con todo lo que te ofrece y te da, pero la mentalidad del viajero es decir, se ve muy bueno, muy convincente, es una muy buena promoción, tengo que darle muy poco en mi vida, pero no es en sintonía con mi destino final. Y como no me lo puedo llevar a donde yo voy, entonces no es una prioridad en mi vida. ¿Cómo cambian las cosas, no? También cuando vas de vacaciones, otro lugar donde se ve la mentalidad de viajero. Cuando vas al hotel, si el hotel, por ejemplo, la bañera está goteando, ¿te preocupa eso? No es tu problema, ¿no? Tú vas a estar ahí 5 días, 6 días, y después de eso, te vas. Yo recuerdo cuando fuimos de luna de miel con María Paula, fuimos a Cancún y rentamos un Airbnb, ¿no? Y estaba muy bonito, un lugar muy bonito, con alberca y elevador, no, pues súper padre, ¿no? Pero había un problema, la lavadora no servía bien. Me acuerdo que pues, ya teníamos ropa de los días y quisimos lavar, y la lavadora hacía un ruidajo, pero tremendo, ¿no? Parecía que se iba a desarmar y taca, 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 y dije, no, mejor la voy a apagar. ¿Qué hice? Porque tenía que lavar. Pues me acuerdo que puse una escoba atorada entre la puerta del cuarto de lavado y la lavadora y con la tapa medio abierta. No sé qué hice, pero logré que funcionara y lavamos la ropa, ¿no? Y no me preocupó. Se acabaron las vacaciones, nos fuimos y no volvimos a hablar de ese tema y probablemente hasta hoy lo estoy volviendo a sacar. Porque no era importante. En cambio, si eso pasaba en mi casa, porque mi lavadora de vez en cuando los tornillos de las bases se desacomodan, es todo un relajo. Tengo que actuar ya, porque eso va a desarmar la lavadora. La tengo que voltear, tengo que ajustar, tengo que actuar inmediatamente. Bueno, como cristianos, otra vez, debemos vivir esta vida como si fuera un Airbnb. Es decir, la casa se va a quedar. Hay un montón de cosas y preocupaciones que nos pueden desatinar y de prioridades, sobre todo para nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra atención, que debemos dejar a un lado y vivir así como Pedro nos está diciendo, el fin se acerca, sé sobrio, mantén la mente despejada. Ahora, podríamos estar tentados a pensar que para estar bien con Dios solo ocupo esto, ¿no? Tener la mente despejada, orar todos los días, tener comunicación con Él, es decir, preocuparme solo por lo vertical. Pero nuestra relación con Dios resulta que no es un palo que simplemente llega desde la tierra hasta el cielo, es una escalera. Y como sabrás, una escalera tiene 2 varas largas, verticales, pero también tiene muchas pequeñitas maderas de manera horizontal. Y si no tienes uno de esos factores, tienes o 2 garrochas que quién sabe para qué te van a servir, o un montón de maderitas que acumular para incendiar o no sé. Pero una escalera tiene esos 2 componentes, 2 varas largas y muchos pilares o maderitas, escaloncitos horizontales. Nuestra relación con Dios, aunque estamos sentados muchas veces a verla solo de manera vertical, es decir, lo que le importa a Dios y lo que me importa a mí, Pedro y la Biblia en particular, el Nuevo Testamento, nos dice que nuestra relación con Dios, para nuestra relación con Dios también importan mucho nuestras relaciones horizontales. No nada más cómo me llevo con Él, sino cómo me llevo con los demás. Pedro pudo haber acabado aquí el texto y decir, échenle ganas, Dios está con ustedes, a Dios a la gloria, amén. Pero él mete aquí 4 versículos más donde nos tiene que decir cómo nosotros debemos vivir en sintonía con esta realidad de que el fin se acerca, de que Dios desea que estemos atentos para vivir. Y él dice, versículo 8, fíjate, ámense sobre todo los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. Prioridades. Si tú tuvieras tener que salir corriendo de tu casa esta misma noche por cualquier emergencia, ¿qué sería lo primero que te llevarías? Pregúntase. Para los padres, ¿qué sería? ¿Verdad? No importa la guitarra, la televisión, que si la computadora, ¿por qué irías primero como padre? Por tu hijo, ¿no? Como esposo, como esposa, primero te preocuparías quizá por tu esposo y tu esposa. Eso espero, ¿no? Sería lo primero que tú dirías, mi prioridad, ¿estás bien? Ponte, vámonos. Pero bueno, lo segundo, ¿qué sería? Los zapatos, la caja fuerte, ¿no? Los ahorros. ¿Qué harías? ¿La computadora? No sé, ¿qué harías? Yo recuerdo cuando era adolescente, escuché una vez que iba una lluvia muy fuerte aquí en Tijuana y no sé si se acuerdan, pero antes ponían anuncios de que la mochila de emergencia, ¿no? Y que los papeles, bueno, entonces yo era como bien fanático de eso y yo tenía la mochila de emergencia.
y no podía faltar dentro de la mochila mi Xbox, ¿no? Y dije, ahí estaba dentro de la mochila. Si algo pasa, yo me llevo primero mi Xbox, ¿no? Sin televisión, sin electricidad, pero bueno, iba a tener el Xbox. Prioridades. Pedro, cuando habla de nosotros relacionarnos con Dios, fíjate que dice, ok, sí, muy importante todo lo demás, pero sobre todo, ¿qué debemos hacer? Amarnos los unos a los otros. Ahora, el amor es más que un sentimiento. No está aquí el apóstol diciendo, siente bonito por cada persona que está a tu alrededor, o siente bonito por todos los hermanos de la iglesia. Por algunos vas a sentir a veces no muy bonito. Pero la orden de Pedro es aquí, pero ámense los unos a los otros. ¿Por qué es tan importante esto? Jesús nos dijo que esto es la prueba distintiva de que tú eres un cristiano. No que escribiste un libro, no de que oras todos los días, no que vas a la iglesia. Cuando Jesús dice que la gente nos conocerá como discípulos suyos, lo que Él pone en primer lugar es lo siguiente: en esto conocerán que son mis discípulos. ¿Qué cosa, Jesús? Si se aman los unos a los otros. ¿Eres creyente? Tu deber es, cristianamente hablando, amar a los hermanos en la fe, a las hermanas, a los cristianos, a la gente que está a tu alrededor y también a tus enemigos. Amarse los unos a los otros es un distintivo de ser un creyente. Hasta es un autoexamen. 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. Porque el que no ama permanece en la muerte. Fíjate, ¿cómo sé que soy cristiano? Para el apóstol Juan es, revisa tu corazón. Fíjate si hay un amor por los demás, por los hermanos. Si no existe ese amor, probablemente estés muerto. ¡Wow! Yo pensé que ibas a decir, checa que crees en el Evangelio, checa que, etcétera. No, revisa si en tu corazón hay amor por los hermanos. Y este amor, por supuesto, como te he dicho, es más una decisión, es una convicción de hacer el bien a los demás, sobre todo a los de la familia de la fe, por el simple hecho de que Jesús te amó a ti primero y que Él te escogió y que Él ha dado todo por ti, y tú deberías tener ese mismo reflejo de amor para con los demás. Y Pedro añade, dice, y este amor es tan grande que este amor cubre la multitud de los pecados. El amor es tan grande que ¿qué hace? Cubre la multitud de los pecados. Porque el amor que no soporta la falta de otro, pues no es amor. El matrimonio que al primer problema se está ya divorciando, no hay amor ahí. El matrimonio es una línea constante de sobreponer el amor sobre los pleitos y discusiones y todo lo que se atraviese. Pero entonces, ¿qué significa esto de cubrir muchísimos pecados? 1 Corintios 3:5, cuando describe el amor, dice lo siguiente: el amor no se irrita y no lleva un registro de las ofensas recibidas. El amor que cubre muchos pecados toma el pecado del otro como si no hubiera pasado. No lleva un registro. El amor genuino que Dios nos invita a ejercer no es el típico amor que dice, es que tú hace mucho tiempo me hiciste esta, y ahora lo hiciste otra vez de esta manera, pero hace tiempo lo hiciste también así. Ese amor es un amor pequeñito, porque lleva registro de las faltas. El amor perfeccionado por el Espíritu de Dios es un amor que no lleva ese registro, y al contrario está dispuesto a cubrir las faltas. Un ejemplo muy gráfico: Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y cuando Noé salió del diluvio, tuvo la grandiosa idea de plantar una viña y se puso hasta atrás, se emborrachó. Y Noé era curioso, ¿verdad? Cuando tomaba, se quitaba la ropa, así que se desnudó y estaba tirado tal cual dentro de su cuarto. Y sus hijos, pues como vivían junto con él, entró uno de ellos, se llamaba Cam, y Cam lo vio, y cuando lo vio se rió de él, se burló. ¿Qué había dicho? Borracho, ¿no? No sé, se burló de su padre y fue con sus hermanos y les dijo, hey, mi papá está bien fumigado, ¿verdad? Ahí está, hasta atrás, y se estaba burlando. Y sus hermanos, viendo el pecado de su padre y su desnudez, ¿qué hicieron? Cubrieron su desnudez. Esa es la ilustración aquí. El amor que cubre el pecado hace eso. Cuando ve que el otro falló y pecó y está desnudo, expuesto, y sabe que hay un problema ahí, es evidente, no puedes hacerte de la vista gorda. Ellos pudieron simplemente haber dicho, pues ya no entren ni que se despierte solito y ya, ¿no? Hacemos como que nadie lo vio. Pero ellos actuaron y dijeron, no podemos dejarlo en esa condición. Es la manera que el cristiano tiene que actuar con el pecado de otro. No podemos hacernos de la vista gorda. Pero cubrirlo
es necesario, como si te diera hasta vergüenza hacerlo, pero con ese amor que de espaldas, como Sem y Jafet hicieron, caminaron y taparon a su padre. Y fíjate, en esta historia, aunque Noé fue el que pecó, ¿quién fue el que recibió la maldición? Cam, porque se burló de su padre y recibió la peor parte de un pecado ajeno. ¿A qué voy con esto? Si nosotros no cubrimos el pecado con gracia y misericordia, y al contrario somos mordaces, burlones o indiferentes como fue Cam, pecamos más que incluso el que pecó. El pecado de otro, que pudo haber sido muy malo y grave, sí, estoy de acuerdo, pero el tuyo fue peor. El mío fue peor si mi reacción no fue considerada y reflejando el amor de Dios, porque el amor cubre la multitud de los pecados. Jesús nos enseña a hacer eso en Mateo 18, pero ese sentido común también en ocasiones, ¿no? A ver, actúa con los demás como quisieras que actuaran contigo. Si tú pecaras y tú fueras esa persona que está en esa dificultad, ¿cómo tú reaccionarías? ¿Cómo quisieras que te trataran? ¿Que te expusieran? ¿Que dijeran, nah, es un hipócrita y ta? No quisieras eso seguramente, tú quisieras misericordia. Y pasa mucho. De modo que este amor que Dios nos invita a practicar es un amor muy cristiano. Solo es posible en un corazón que el Señor ha redimido. Pero es la invitación, el fin se acerca, ama a los demás de esa manera. Versículo 9, practiquen, dice, la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Todos somos aquí hospitalarios cuando es por 3, 4 horas, ¿no? ¿Sí o no? Que invitas a alguien a tu casa que va a estar 4 o 5 horas, pues muy a gusto porque sabes que tarde o temprano se va a ir. Se va acercando la noche, ya te cansaste y dices tú, ya, ¿no? Ya se va a ir. Pero la hospitalidad de la que este pasaje está hablando es una hospitalidad que incluso en aquel tiempo cobraba un sentido más profundo. Porque antes era muy común, no sé si sabías, pero hace 100 años los hoteles no son lo que son hoy. ¿Sí? No era común de que pudieras ir a cualquier ciudad y encontraras un edificio con 400 habitaciones y bien barato el hospedaje. No funcionaba así. Era difícil encontrar hospedaje. Muchas veces la gente dormía en la calle. Y Pedro nos invita a practicar hospitalidad, que incluso va en ocasiones a necesitar un sacrificio. La palabra en particular que usa aquí en hospitalidad es la palabra filoxenia. Es una palabra extraña, pero filo es amor y xenia es extraño. Es el amor al extraño. Darle hospedaje a tu familia es fácil, claro, pues es tu familia. Darle hospedaje al extraño, al que no te puede pagar y al que no tienes mucha confianza, eso es complicado. Pero es el tipo de hospitalidad que nos está aquí pidiendo a la luz de que el fin se acerca. A ver, si el fin se acerca y esta casa se va a quedar aquí y mis riquezas no son para siempre, ¿qué hay de malo en compartirlas? Lo contrario a esta hospitalidad es lo que conocemos como xenofobia. ¿Has escuchado esa palabra? Xeno, extranjero o ajeno, fobia, rechazo. Y eso pasa en muchos países donde la gente es racista, clasista y xenofóbica con el extranjero. No soportan ver a un migrante, no soportan ver a aquel que viene de otro país a buscar oportunidades. Una cosa es la ilegalidad, estamos totalmente de acuerdo, pero otra cosa es que está distintivo de te odio simplemente por existir en mi país. ¿Qué nos pasa, no? Y el apóstol nos dice, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Nos está dando otra vez orientaciones, cómo vivir a la luz de este final que se acerca. Versículo 10, y cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Este pasaje da una gran realidad para el cristiano, y es la siguiente. Dios a todos nosotros nos ha dado múltiples dones. Cuando tú creíste en el Evangelio, no únicamente recibiste la gracia de Jesús, recibiste un don. Ahora, ahí te va la lista de dones. No voy a decirlos todos porque son inmensos, pero solo piensa en lo siguiente. Y aunque tú no lo creas, tú tienes un don de parte de Dios. Ser apóstol, profeta, maestro, pastor, hacer milagros, diversos tipos de sanidad, ayudar, administrar, hablar en lenguas, interpretar lenguas, la profecía, el servicio, la enseñanza, alentar, contribuir, liderar, tener misericordia, tener sabiduría, tener palabras de conocimiento, tener fe, dones de sanidad, milagros, profecía, distinguir entre espíritus, el matrimonio, el celibato, ¿no? El que habla, dice Pedro, o el que sirve. Hay muchos, no me puedo aquí detener, pero sí captamos la idea, ¿no? Dios a cada uno de nosotros nos da una función. Y Pedro dice que nosotros deberíamos utilizarlas con una sola cosa,
para el servicio de los demás. Los dones espirituales, por espirituales que sean, no son para edificación propia. Te voy a poner un ejemplo. Mucha gente dice hablar en lenguas, ¿no? Tener el don de lenguas. Pero ese don muchas veces, ¿para quién es? Para ellos mismos. Ese don tan grande que Pablo describe, ¿verdad? En 1 Corintios, mucha gente lo utiliza para el beneficio ¿de quién? Para el de ellos. Y cuando lo hablan, no es como que estén diciendo, wow, David, que está siendo edificado, mi hermano, ¿no? ¿Qué dicen? Nada, están pensando en que, wow, qué conexión tan profunda tengo yo con Dios. Ese don, solo por eso, es falso. Porque todo don espiritual que Dios te da, específicamente tiene la función de edificar a otro. Y si tú agarras el don que tengas y lo usas solo para tu beneficio, es un falso don. Dios no lo está usando y no tiene absolutamente nada de espiritual, ni de novedoso, ni de grandioso. Porque los dones espirituales, como Pedro explica aquí, deben ser usados para el servicio de los demás, para la edificación de la iglesia. Y yo te animo a preguntarte lo siguiente: ¿cuál es el don que Dios te dio? Ahora, probablemente en la iglesia los dones que más se ven son el don de hablar, el don de dirigir, de administrar, ¿no? Y pensamos que esos son los únicos dones, pero no es cierto. Este texto, y justamente el versículo 11 dice: el que habla, hágalo como quien expresa las palabras de Dios, pero el que presta algún servicio, hágalo con la fortaleza que Dios le proporciona. A lo mejor tú no eres bueno hablando, pero a lo mejor es muy bueno escuchando a las personas y dándoles un consejo de sabiduría. Ese es un don de Dios. Puede que tú digas, no, es que yo no soy bueno administrando, ¿no? O sea, ni mi casa puedo y todavía quieren que me pueda administrar esta asociación o la iglesia, ¿no? Pero quizá Dios a ti te dio una sensibilidad espiritual muy particular por la gente enferma. A lo mejor eres muy enfermizo o pasaste con gente que tiene muchas dificultades de ese tipo y tú tienes la habilidad de acercarte con las personas y ser amorosa y servir como si Dios mismo las estuviera sirviendo. Ahora, quizá tú sí eres muy bueno administrando, pues debes hacerlo de tal manera como que Dios mismo está administrando. Pablo dice, Pedro está aquí dando dos pautas: cuando lo hagas, hazlo número 1, como si Dios lo hiciera. Si Dios tuviera que hacer una obra de amor y de misericordia en tu lugar, ¿cómo crees que la haría? Esa es la mente. Si Dios predicara, ¿cómo lo haría? Si Dios tuviera que administrar esta cosa de la iglesia, ¿cómo lo haría Dios? Y hazlo con la fuerza que Dios te da. Porque esa es la única manera que como cristianos podemos realmente vivir a la luz del fin. No hay más. Dios te dio un don, a cada uno nos ha dado un don. Algunos tenemos que descubrirlo, otros de ustedes tienen que perfeccionarlo, algunos quizá tienen que aprender a canalizarlo. Eso es una realidad, pero Dios te lo ha dado para que tú puedas servir a los demás. Y al hacerlo, sorpresa, así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. El punto es, si tú y yo queremos vivir en consonancia, a que el final se acerca, a que estamos cara a cara al fin, debemos vivir de esta manera, amando a los demás, sirviéndolas, usando lo que Dios nos ha dado a favor de otros. Incluso el apóstol Pablo dice que hay gente que tiene el don de dar. A lo mejor dices tú, wow, me va súper bien en los negocios, ¿no? O me está yendo re bien económicamente. Pues créemelo, Dios no te lo está dando para que te lo gastes en ti nada más. Puede que te esté dando eso como un don para ayudar a los demás, para apoyar la obra, no sé. John Piper en alguna ocasión le preguntaron, ¿no? Pastor, ¿qué tan rico tengo que hacerme? Y uno esperaría una respuesta muy espiritual, ¿no? ¿Qué diría? No, pues no procures hacerte rico, es malo, ¿no? John Piper le dijo a este hombre, hazte lo más rico que puedas y después usa todo eso que el Señor te dio para su reino. Cuando Jesús se encuentra con el hombre rico, ¿qué le dice? Tira toda la basura, quémalo, amontónalo. Dice, úsalo, te quiero a ti, pero quiero que todo eso lo uses con un fin. Dónalo, dalo, ayúdalo a los pobres. De una otra manera, Jesús entendió que los recursos tienen un fin y es, en última instancia, o sea, si tienes que hacerte de toda tu riqueza, ¿qué tienes que hacer? Ayudar a otros. Jesús pudo haber dicho, quémalo, tíralo al mar, búscate un barco, métete en el mar de Galilea lo más profundo que puedas y échalo ahí. De modo que mi idea es la siguiente: nadie puede decir que no tiene algo que no pueda dar a favor de otro. Tienes algo que dar. Y mira, lo mejor de esto
es de que Dios está de nuestra parte, capacitándonos por su Espíritu para hacerlo. No estás solo, ¿sí? No tienes que tener la idea del siglo para ejercer eso que Dios te ha dado para amar a los demás. Usa lo que tienes al alcance de tus manos. Y Dios, haciendo eso, ve en ti una correspondencia en que entiendes que el fin se acerca.